El Señor te bendiga. Esto es Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Continuamos tocando el tema sobre la guerra espiritual, la armadura de Dios, las potestades, los poderes de maldad en regiones celestes. Y todos estos temas están relacionados unos con otros y son sumamente importantes para que tú y yo lo llevemos a cabo. No simplemente saber, sino qué vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar las huestes de maldad, a Satanás, sus maquinaciones, sus estrategias, porque nosotros también tenemos estrategias, si el Señor nos las da. Nosotros somos del equipo ganador, del equipo de Dios, del creador de todas las cosas, el Dios de la Biblia, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, el que merece todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Ese es nuestro Señor. Y vamos a seguir tocando este tema tan importante en este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI, que comienza ahora. Espero que te encuentres bien. Estoy aquí en el Parque Huito Morales, en la parte norte de la ciudad de Ponce, que es una de las ciudades de los 78 municipios que tiene la isla de Puerto Rico. Mi hija está con mi nieta, están por ahí cerca divirtiéndose en esta área muy tranquila, muy serena, muy verde. Como es día en semana, pues no hay muchas personas, pero por lo regular vienen mucha gente aquí, muchas escuelas, aquí se celebran cumpleaños, etcétera, y está bonito. Frente a mí siempre me impresiona. No sé cómo se determinó hacer esto, pero un día a alguien se le ocurrió que se podía hacer y te voy a enseñar ya pronto de qué se trata. Déjame aprovechar que estoy de este lado. Voy a tomar esta foto aquí. Y eso que tú vas a estar viendo, que lo voy a colocar ahora en la pantalla, es parte de lo que es una represa. Eso es un muro enorme que desarrolló, creo que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Tomó obviamente mucho tiempo en llevarlo a cabo, pero eso es un muro que está conteniendo millones de galones de agua. Detrás de todo eso, eso es parte de la represa del lago Cerrillos, que también en algunos programas hemos ido a grabar allí. Así que lo que detiene toda esa fuerza que está al otro lado es todo este muro que ves, que está hecho es como una montaña que se creó. Y el desagüe para que el agua del lago salga queda un poquito más aquí hacia mi mano derecha. Y uno dice, pero ¿cómo hicieron un parque pasivo, un parque familiar frente a una represa? Bueno, supongo que se consideraron muchos aspectos de seguridad. Pero uno siempre contempla las cosas y las mira y busca el ángulo espiritual o la enseñanza que se puede hacer. La pared que queda para que el mundo no acabe de caer completamente, peor de lo que está, porque mire que las cosas andan mal. Y uno cada día escucha cada cosa, cada nueva legislación, cada nueva discusión que demuestra realmente que el enemigo está influenciando todo en el mundo. La política, la educación, la economía, como te menciono a cada rato. Y uno dice, wow, pero ¿qué está pasando? ¿Qué hay en el medio que no deja que todo acabe de caer de una buena vez? Que todo colapse en todos los aspectos, sobre todo en lo moral y lo espiritual. Y es porque la iglesia, cuerpo de Cristo, la presencia de los embajadores del Señor, que somos soldados del Señor, está presente y sirve como un muro de contención, como una pared, una línea de defensa, como lo hay en los equipos de fútbol americano, por ejemplo, la línea de defensa. Está la línea ofensiva que está para anotar, pero cuando entonces les toca evitar que el otro equipo anote, entonces está la línea defensiva. Y esa es la parte de la relevancia de que tú y yo somos parte de un proyecto enorme que debemos valorar y no sentirnos que el trabajo pesado le toca a otros,
que evangelizar le toca a otros, que predicar le toca a otros, que yo simplemente soy un consumidor que llego a la iglesia, me lleno de mucha información, alabo a Dios y todo es muy, muy chévere y oro, y ya, esa es mi participación y ofrendo, ¿verdad? En la medida que una persona puede ofrendar, porque la economía es otro tema que está muy fuerte en todas partes del mundo. Pero cuando uno analiza la relevancia, viéndolo también, obviamente, contrastándolo con la realidad de la guerra espiritual, entonces uno se da cuenta que uno es parte de algo bien maravilloso que hay que valorarlo y hay que ser proactivo, participar de alguna manera para combatir las huestes de maldad y lo que el enemigo quiere llevar a cabo. Así que esto es bien importante y quisiera que fuéramos de inmediato en Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 5. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5. Y el versículo que vamos a considerar es el 19. Primera de Juan 5:19 dice así la palabra de nuestro Señor. Sabemos que somos de Dios. Esa es la primera parte de ese texto. Al creer en Cristo, vuelvo y reitero, y siempre debemos recordar tú y yo, que hemos sido adoptados por Dios y somos hijos de Dios. Oficialmente somos hijos de Dios porque Dios así lo declara, no porque uno lo dice como una frase común o pueblerina que la gente dice, todos somos hijos de Dios sin contemplar la Biblia. La Biblia te dice quiénes somos hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo. Entonces Dios nos adopta y Él es ahora nuestro Padre eterno. Y que no se nos olvide, porque Él es nuestro Padre que nos cuida y nos provee y nos suple. Y Él, bueno, por medio de su Hijo Jesucristo, que le da palabra al apóstol Pablo, nos enteramos de muchos aspectos de la guerra espiritual. Y dice, sabemos que somos de Dios. Lo da como un hecho. Se está dirigiendo a gente que se supone que sabe esto. Y el mundo entero está bajo el maligno. Este texto va de la mano con el texto que dice que el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y el otro texto que dice que el Dios de este siglo, y voy a ponerlo donde van para que tú lo busques, es Satanás y su influencia es grande, invasiva, destructora alrededor del mundo desde antes que Dios hiciera el mundo, porque Él se reveló en el cielo. Vamos a una porción que es bien importante para nosotros entender. Cuando uno conoce al enemigo, si hay una cosa que hacen los ejércitos, además de prepararse, ejercitarse, delinear estrategias, es saber realmente quién es el enemigo. Conocer al enemigo va a incidir mucho en cómo se va a combatir. Ver las partes fuertes del enemigo y también lo que es débil del enemigo, porque tiene su debilidad. Él no es Dios, él pretende ser Dios. Él quiso usurpar el poder de Dios. O sea, nada más de pensarlo es una locura. Pero por lo regular uno lee en Isaías, disculpa, parte de lo que le sucedió y parte del carácter del maligno, de Satanás. Pero hay una porción o un capítulo que está en Ezequiel, Antiguo Testamentario. Ezequiel, el capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28 leemos lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y cuando está hablando del príncipe de Tiro, que tiene primero esa titularidad de príncipe. El príncipe no es rey, pero el príncipe se supone que va en línea a convertirse en rey eventualmente, ¿verdad? Así lo conocemos. Hay países que todavía tienen reyes, como Inglaterra tiene uno, España tiene otro y hay otros países. Y entonces siempre están pendientes al príncipe porque saben que el príncipe eventualmente va a ocupar la posición cimera, ¿verdad? De rey y todo lo que eso conlleva. Y dice, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Y quiero que notes el lenguaje, según vamos escuchando el lenguaje, tú vas a saber de quién de quién está hablando la palabra de Dios en este momento. Es bien interesante, es una lectura también profunda,
pero es bien importante con relación a lo que tú y yo estamos tocando y estamos meditando en relación a la guerra espiritual y todo lo que el Señor quiere que tú y yo sepamos. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y ahí ese Dios sale con letra minúscula. Un Dios. Sabemos que hay un solo Dios, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que se manifiesta en tres, ¿verdad? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son uno a la misma vez. Es lo que en la Biblia nos sale el término Trinidad. Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Y hay textos que eso así lo corroboran. Por ejemplo, y voy a dar este ejemplo que he repetido en otras ocasiones, y tú lo puedes corroborar tú mismo con la escritura. El primer versículo en Génesis dice, en el principio creó Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra, etc. Y cuando leemos en Colosenses, cuando se refiere a Jesucristo, porque esta carta que escribe Pablo, parte de todas estas cartas de doctrina paulina, pero es doctrina de la gracia, de mensaje que él recibió de Cristo glorificado y resucitado. Por eso es tan importante para ti y para mí que consideremos estas cartas. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, pero que no se nos olvide ese detalle. Dice en Colosenses que todo fue creado por él y para él. Cuando uno correlaciona ambos textos, pues llega a la conclusión de que Jesús es Dios. Inclusive el nombre Manuel dice Dios con nosotros. Pero dice, voy a regresar a Ezequiel capítulo 28. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría, con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Pero sigue. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú eres hombre y no Dios. En la mano de tu matador, de muerte de circuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino palabra del Señor, este es el versículo 11, diciendo, hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro. Ahora, primero dijo que era príncipe, ahora dice que es rey. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Y uno va anotando estas palabras como, ¿de quién está hablando? En un momento dado parecería que algunos de los elementos de la composición de estas oraciones, de esta expresión de la santa palabra de Dios, dice así la palabra del Señor, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Miren esta descripción que lo dice la palabra del Señor y lo está escribiendo, obviamente el profeta está recibiendo esto. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién estuvo en el huerto del Edén? Bueno, estaba Adán, estaba Eva y se manifestó la serpiente. Satanás estaba allí. Son de estas cosas sorprendentes, profundas, pero que uno las capta directamente de la Escritura. Hay una descripción entonces de el enemigo y podemos saber aún más sus orígenes y por dónde ya anda, de cuán alto estaba y cuán bajo ha caído.
Porque no tenía que. ¿Quién lo movió a él a rebelarse en contra de Dios? A que se corrompiera su corazón. No había ninguna necesidad. ¿Para qué? Si lo tenía todo. Dios lo creó de una manera sorprendente, impresionante. Pero vamos a seguir leyendo. Estamos en el versículo 13 de Ezequiel 28. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No, tal vez es por esta última porción que hay quienes dicen que Satanás, que no, ahora lo conocemos por Satanás, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el padre de mentiras. Pero cuando Dios lo crea, creó a Lucifer, creó un ser de hermosura, de poder y que tenía un propósito y que estaba ahí presente en la gloria de Dios. Dicen que era el director de alabanza. Para eso pues hay que escarbar un poco más para ver si es así. Pero si uno se pone a pensar cómo se ha venido usando la música en las culturas con el pasar del tiempo y cómo incide y afecta al ser humano, con música se puede presentar un error. Con música se puede seducir a la gente. Bueno, de la música se ha hecho un mercadeo increíble, de mucho dinero, pero también se lleva a las personas a pasiones desenfrenadas. Porque si combinas la música, cierta música, con alcohol y drogas y otras cosas, entonces es una locura. Y el enemigo ha sabido y utiliza grandemente la música. Y tengo que decir esto y lo digo con mucho cuidado. Hay una comercialización de la llamada música cristiana de alabanza y adoración que está exigiéndote a ti y a mí que seamos muy cuidadosos con lo que escuchamos, con lo que le ponemos el sello que eso es de Dios y para Dios. Primero, que no conocemos muchos de sus intérpretes, sí sabemos lo que se publica de ellos. No sabemos los músicos, no sabemos quiénes son sus pastores, no sabemos su doctrina, pero lo que dicen y las letras de los temas llamados de alabanza y o adoración nos deja saber si están bíblicamente correctos o si escriben cosas que realmente bíblicamente no se sostienen. Y eso yo lo he visto. Y uno siempre le dice a los ministerios de alabanza y adoración, recuerden por qué hacen lo que hacen y para quién lo hacen. Pero que todo sea bíblicamente sostenible, que se trace bien la escritura y que las palabras estén a tono con este tiempo que vivimos de esta dispensación de la gracia, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque esas sutilezas de la manera en que el enemigo opera, se cuela hasta en la música. Y se ha hecho toda una industria de la música. Y la música luego, con el pasar del tiempo, que se desarrolla lo visual y llega a la televisión, y cómo ahora se puede transmitir información instantánea, como yo estoy compartiendo contigo ahora a través de esta tecnología, que cada persona puede tener su pequeño canal de televisión, como quien dice. Pero cuando llegó, por ejemplo, aquel canal que creo que hasta los otros días existió, no estoy seguro si ya cerró, MTV, Music Television, cuando ya no era tan solo escuchar la música a través de un radio o un cassette o un disco, que ya están vendiéndose nuevamente los discos de acetato, los LP, los long play. También llegó lo digital y estaban los Walkman, que la gente podía utilizar audífonos y caminar escuchando música, todo el tiempo exponiéndose a la música. Cuando llega el MTV ya no era tan solo escuchar la música, sino verla. Y tiene mucha carga sexual.
Y hay música también que tiene lenguaje soez, que han tenido que ponerle, así como le ponen a las cajetillas de cigarrillo unas advertencias de todo el peligro que tiene, y la gente mucha todavía sigue fumando. A conciencia, ¿verdad? Porque todas las alertas están ahí. Pues han tenido que poner ciertos avisos, hasta en la música, de que el contenido que van a escuchar puede tener cosas que puede ofender a alguien. Y lo mismo con las películas, que le pusieron PG-13, R, X y todas estas cosas. Y con todo eso, la gente, si piensan que con eso van a detener a alguien, dicen que la curiosidad mató al gato, el ser humano sigue buscando y quiere averiguar, y entonces no me voy a desviar, voy a ir al punto que estaba. La música, el enemigo la utiliza. Voy a leer esta parte nuevamente. Dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Que quede claro, de las grandes, enormes diferencias que hay entre Dios y Satanás es que Dios es creador, Dios crea, Dios siempre ha estado, Él es alfa y omega, principio y fin. El enemigo puede crear cosas, pero son cosas malignas, pero Él no puede originar nada realmente, porque Él fue creado. Ahora, ¿dónde es que radica grandemente la lucha? La lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, la luz y las tinieblas, se enfoca mucho en lo que es el conocimiento y la sabiduría. El Señor nos habla mucho de que estemos llenos de la Escritura, que meditemos en la palabra, que nos edifiquemos con la palabra, que seamos, ¿verdad? Tengamos inteligencia, sabiduría. El Señor sabe por qué. Porque la mente, nosotros vamos a funcionar y a actuar. Vamos a planificar y a relacionarnos con la gente. Nuestra vida va a estar girando en torno a lo que nosotros tenemos en la mente, a lo que nosotros creemos, lo que nosotros nos motiva, lo que nos agrada, lo que nos interesa. Si el pensamiento está bien alineado, si la mente está bien y tiene la información correcta, bendita, sabia, beneficiosa, vamos a ir encaminados bien como Dios quiere. Por otro lado, si la mente se corrompe y gira en la dirección que no es, va a ir hacia la maldad, se va a ir alejando de la luz para ir a las tinieblas. El enemigo sabe esto. Y por eso está bombardeando consistentemente a la mente de las personas. Esto también lo voy a decir con mucho cuidado. Uno no quiere ofender, pero son cosas que uno va analizando porque uno se expone a lo que uno ve que pasa alrededor. Y hay gente que dice que hay muchas personas que están idiotizadas. Yo diría que están aturdidas y no logran pensar bien, y al no pensar bien no se dan cuenta de las cosas. Tú y yo estamos hablando de un tema importante que es la guerra espiritual. A muchas personas poco le importa, no lo consideran relevante. Lo más relevante es, bueno, disfrutar, gozar de la vida, hacer dinero, mantenerse en forma y vivir lo más que se pueda en el tiempo que uno tenga de vida de este lado de la vida, y así se le va una vida completa hasta que un día mueren, para entonces darse cuenta que al otro lado había algo y que perdieron el tiempo pensando que estaban haciendo las cosas bien. El versículo 14, estoy en Ezequiel 28. Tú, querubín grande, que esto es una criatura que habita en el tercer cielo, que está allí es que está el querubín, los ángeles de Dios, y están los arcángeles y todo. Grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Mira la ubicación que tenía de exclusividad. ¿Qué le pasó que cayó de tan alto? Lo decidió porque quiso. Y eso para mí es otra evidencia clara que sí, los ángeles tienen voluntad propia. Sí, Dios los creó, pero los que se quedaron con Dios se quisieron quedar con Dios, y los que se fueron con Satanás decidieron irse por Satanás, ya sea por engaño, por las estratagemas
del padre de mentiras, pero como al ser una criatura tan poderosa, tal vez buscó alguna forma de crear una campaña a favor suyo y se llevó una tercera parte de los ángeles. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Estás notando que no es esta figura grotesca de cuernos de color rojo que tiene una cola y tiene un tridente, un tenedor gigante, como la cultura lo presenta? Él se disfraza como ángel de luz. Se presenta bien. Y ese camuflaje, esa actitud camaleónica del enemigo, le permite entrar, invadir las áreas, inclusive hasta le abren las puertas, sin darse cuenta que es él. Y así se afectan todas las áreas del quehacer humano y se ataca a las familias, ataca a los gobiernos, ataca a los pueblos, ataca a las iglesias, ataca el mensaje de Dios porque aborrece el mensaje de la gracia. Y desde el Edén él quería traer confusión. Con que Dios os dijo. No, si ustedes no van a morir. Es para que ustedes sean como Dios. Y dijo una serie de cosas a Adán y a Eva, y ya sabemos las consecuencias cuando entró el pecado. Al día de hoy es lo mismo, que sean como Dios. No, Dios no dijo eso. No, estas personas que te leen la Biblia están equivocadas. Y sigue porque ese es su plan. Él quiso ser como Dios e insiste. Y nosotros que somos de Dios tenemos que conocer al enemigo. Él no es más poderoso que nosotros y como te he dicho, nosotros partimos y nos movemos en base a una realidad de que somos ya ganadores. Hemos vencido porque Cristo venció. Y si el Señor dice que somos más que vencedores, pues somos más que vencedores porque el Señor lo dice. Y nuestra actitud debe ser de un vencedor. Ahora, nos da una armadura para combatir, para defendernos. Y una espada para el movimiento ofensivo. Para predicar el mensaje de salvación, que Cristo es Señor y Salvador. Que Él salva a los pecadores y los transforma. Que el amor de Dios está disponible para toda persona. Ahora, el que quiera servirle al enemigo, lo hace porque voluntariamente lo hace. Y esta guerra es una guerra abierta. Y miren cómo están pasando las cosas en el mundo. Dice el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ahí está eso es bien importante, ese elemento es bien importante. Él fue creado, Él no puede crear. Dios es creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero para aclarar esto nuevamente, para que nadie se nos confunda, no te me confundas, Dios no hizo a Satanás. Dios hizo esta criatura, la creó, pero no creó una criatura de mal. Él se cayó solo, se corrompió solo. Así que nadie venga a culpar a Dios. Sí, porque a veces creo que el argumento de algunas personas es buscar cómo culpar a Dios de todas las cosas. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Ahora tenemos bien claro el contexto que está hablando del enemigo. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios fuera. Dios lo echó fuera, lo botó, como decimos en Puerto Rico. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Era un querubín, se supone que fuera un protector. Realmente había mucho de bueno y excelente en esta criatura. Pero cayó, pecó. Dice, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tenía sabiduría, se corrompió. ¿Por qué nosotros tenemos que tener cuidado de no corrompernos? ¿Por qué tenemos que tener cuidado de tener sana doctrina?
porque tenemos que tener cuidado de no caer en la apostasía, porque todo eso es peligroso y aleja a uno de Dios, hace a uno un embajador inoperante, ineficiente, un soldado que no va a servir para la guerra, porque va a estar, le va a pasar como, voy a repetir esto, lo dije hace no sé cuánto fue, que el ejemplo que hay de los pacientes de lupus, que esa era la condición que padeció por muchos años mi amada esposa. Tenía lupus y el doctor, el médico especialista, que ahora se me escapa la especialidad, no me voy a acordar y lo voy a escribir, y le dijo, verá, la condición de lupus no se sabe cómo surge. Se supone que tampoco es hereditario, aunque a veces en muchas familias se repite esta condición que le da mayormente a las mujeres, pero le puede dar a los hombres también. Tú tienes unos soldados en tu cuerpo y tus soldados están ahí para protegerte de cosas que vengan nocivas, ¿verdad? Peligrosas, que te pueden enfermar, que te pueden atacar tu cuerpo. Y ellos están ahí para atacar, para combatir. Pero por alguna razón, cuando surge el lupus, el soldado perdió la capacidad que tenía de poder identificar, de discernir lo que es favorable de lo que es nocivo, peligroso, adverso para uno. Y entonces empieza a disparar a mansalva e inclusive lo que hace es que los soldados empiezan a atacar el cuerpo. Por eso le llaman una condición autoinmune. Espiritualmente hablando, un siervo, una sierva de Dios puede caer en esa misma actitud de ya confundirse tanto que ya no sabe a lo que le está tirando. Inclusive le puede tirar al mismo cuerpo de Cristo, porque se tergiversa su doctrina, se corrompe su pensamiento. Aprendamos de las cosas que están en la Escritura. Están para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento. Pero vieron, no sé si es la primera vez que tú notas esto, que has leído esto. Mira cuál es su descripción. ¿Qué pasó ahí? No había necesidad. Y tiene este agravante, no tan solo el diablo y los demonios, es que a diferencia de nosotros, que nacemos en el pecado y separados de Dios, nos podemos reconciliar con Dios por medio de la fe en Cristo. Y ser declarados hijos de Dios, embajadores y soldados, ministros de la palabra de Dios, llevando el evangelio, llevando la luz a los demás. De estar muertos a tener vida. De ir a la condenación, a ir, ¿verdad?, al lago de fuego, a ir a la presencia gloriosa de Dios. Pero el diablo nunca va a poder cambiar. Los demonios se quedan así por siempre y por eso el lago de fuego les espera. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y no en balde uno ve mucho el narcisismo manifestándose en el mundo, ¿verdad? ¿Qué te parece? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Todo esto Dios es el que lo está describiendo, dejando saber, ¿verdad? Una brisa bien fuerte, soplando. Espero que no esté dañando la grabación. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dice, ¿verdad? Porque podemos seguir leyendo otra porción bíblica con relación a esto. Déjame buscarlo, ya que estamos en este punto antes de terminar. Y vamos a leer si lo encuentro donde está. Muy bien. En Isaías capítulo 14, y así tenemos esta fotografía, esta radiografía
de el enemigo de las almas, de Satanás. Isaías 14, versículo del 12 en adelante, dice así la palabra del Señor. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren el atrevimiento. ¿Notas? Y tú notas esa actitud que tuvo Lucifer, que ahora lo conocemos por Satanás. Que de estar en una posición tan alta, de haber sido creado con tanto poder y tanta majestad, mire dónde está y mire el daño que está haciendo. Miren la furia, el odio que tiene. Mire cómo se manifiesta el pecado alrededor del mundo. El daño que ha hecho es terrible. Invadió la creación de Dios. Se mete donde está la gente de Dios. Pero el Señor va a reclamar todo porque todo esto le pertenece a Él. ¿Por qué no actúa ya? El Señor sabe. Todo tiene su tiempo. Pero va a suceder porque escrito está. No importa si la gente lee o no la Biblia. La Biblia dice claramente que Dios ganó y va a ganar. Al final, todo se va a cumplir y la voluntad de Dios se va a manifestar grande y poderosamente. Van a suceder muchas cosas antes de que todo quede, ¿verdad?, en el lugar correspondiente. Pero tú y yo, que somos de la luz, que somos hijos de Dios, meditamos en estas cosas para mantenernos alerta. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel? Dice, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen en honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo hollado. Y así podemos seguir leyendo, pero ya tenemos bastante claro una radiografía del enemigo de las almas. Y no en balde el Señor nos da a nosotros una armadura. No en balde el Señor quiere que sepamos estas cosas. Hay una apariencia de que, como si estuviéramos perdiendo. El mundo está perdiendo y el mundo está recibiendo el castigo justo por su rebelión, por blasfemar a Dios, por no creerle a Dios y muy en particular por no creer en su Hijo. Están teniendo lo que están buscando y todavía falta lo peor, porque todavía no estamos en la tribulación. Pero nosotros tenemos una labor evangelística diaria, de edificación diaria, de crecer en los asuntos de Dios para ser fortalecidos con el poder de su fuerza. Para estar andando como Dios quiere que andemos. Y para que anunciemos estas cosas a los demás, este tipo de episodios, se lo puedes compartir y todos los demás, los que quieras, a tus amistades y familiares y que sean expuestos a lo que tú y yo contemplamos y leemos en la Escritura. Y nosotros entonces podemos, ¿verdad? O más bien, que ellos tengan la oportunidad de ellos mismos leer la Escritura. Dejar que ellos, el Señor les hable. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, ya para terminar, 2 de Timoteo capítulo 2, en parte dice lo siguiente, el versículo 1 en adelante dice, tú pues, hijo mío, porque Pablo le está hablando a Timoteo, pero nosotros tomamos esto para nosotros también. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es
en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que participemos, luchemos, seamos el obrero que Dios quiere que seamos, como dice aquí mismo en este capítulo, en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, más que usa bien la palabra de verdad. Ahora, hay una parte importante y por eso quería citar este capítulo. El versículo 24, más bien desde el 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Están amarrados, enlazados por Satanás. Pero la libertad, la verdadera libertad, la da Dios por medio de su Hijo Jesucristo, libertados del pecado. Y ya no se enseñorea el pecado en nosotros y por ende Satanás tampoco. Hemos huido de sus manos y por eso también nos aborrece, porque estábamos del team de él y ahora somos del team Dios, por la gracia de nuestro Señor, por habernos salvado por la obra de Cristo en la cruz, nuestro glorioso Salvador. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Vamos a seguir con este tema en el próximo episodio, si así el Señor lo permite. Puedes escribirme a la siguiente dirección que está escrita abajo. También puedes escuchar el canal donde también llevamos otros estudios bíblicos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, que se llama Grace 21. Y también la página de Instagram, que es Grace21_life. Que el Señor te bendiga grandemente a ti, a toda tu familia, te conceda gran salud. Y seguimos adelante y combatientes, entendiendo, miren lo que está pasando a nuestro alrededor, miren todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No ignoremos las cosas, pero sobre todo estamos pendientes a las estrategias del enemigo y combatirlas con las armas de luz que el Señor nos ha dado, sobre todo por su santa y poderosa y eterna palabra. Será hasta entonces. Que el Señor te bendiga mucho.